Hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Que bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Acompáñenme ahí, por favor. Vamos al libro de Mateo, Mateo 21, del 33 en adelante. Ese va a ser nuestro estudio del día de hoy. En algunas Biblias aparece como los labradores malvados. Casi en todas las Biblias viene ese tema. Así le vamos a dejar. Los labradores, o es la parábola de los labradores. Cuando esté ahí me dice amén. Amén. Y es otra parábola, ¿verdad? La semana pasada estudiamos una parábola. ¿Se acuerda cómo se llamó? Pregunta de examen. ¿Se acuerda? Está bien sencilla, la parábola de los dos hijos. Y ahora viene la parábola de los labradores. Dice su palabra, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Verso 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Verso 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Verso 45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche por darnos este tiempo, Señor, de refrigerio para estar reunidos, Señor, en este lugar, escudriñando tu palabra, llevando este estudio, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, exponer tu palabra como tú, Señor, la demandas. Guía a tu pueblo, Señor, para que abran su oído espiritual, Señor, y podamos aprender, Señor, lo que tú también hoy vas a enseñar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, la semana pasada, ahí en Mateo 21, se nos compartió esta hermosa parábola, ¿se acuerda? Que hablaba de los dos hijos. Ahí en Mateo 21, un poquito atrás, vamos a agarrar un poquito de contexto.
Permítame tantito que este capítulo ha sido muy interesante, ¿se acuerdan? Empezamos hablando de la entrada triunfal del Señor Jesús y luego vino la purificación del templo, también la maldición de la higuera estéril, ¿se acuerda? Este tema también tan interesante que se nos compartió. Hablamos sobre también la autoridad de Jesús, ahí en Mateo 21, 23, y la semana pasada, para los que no vinieron y sí vinieron, hablamos, se nos compartió de la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Recibimos este estudio. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Un tema muy fuerte que el Señor compartió, hablando directamente contra los fariseos, contra los maestros de la ley. Y vamos ahí a la parábola de los labradores, donde ahora sí que se va con más fuerza el Señor, y que entienden, ¿verdad? O sea, es muy clara esta parábola. Vamos a leer ahí en el verso 1, dice, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado. Y Jesús habló de un padre de familia que preparó su viña cuidadosamente, de una manera meticulosa. Él plantó esa viña, la labró y después contrató a hombres para administrarla. Ellos no eran los dueños, eran labradores, ¿sí? Los hombres que se suponía que manejarían esa viña maltrataron y mataron a los mensajeros enviados por el hombre de familia, ¿sí? Finalmente envió a su hijo y lo mataron también, creyendo neciamente que tomarían control de la viña. Sin embargo, la respuesta del propietario de la viña no fue cedérsela a los labradores, sino juzgarlos y destruirlos. En el Antiguo Testamento, a menudo se usaba esta imagen de la viña para hablar en este caso, de Israel. Vamos a leer un poquito, hermanos, sirve de que despertamos un poco. De Deuteronomio 32. Vaya ahí a la palabra, y alguien que quiera darle lectura de favor. Vamos ahí a Deuteronomio 32. ¿Quién quiere leerla? Levante la mano porque son 4. Más uno. Mi hermano Abraham. Otro, Salmos 88. ¿Quién más? ¿Quién quiere leer Salmos 88? Mi hermana Lucero. 88. Jeremías 2:21. ¿Quién quiere leer Jeremías 2:21? ¿Quién dijo yo? Jeremías 2:21. Bueno, la va a leer mi hijo Daniel. Jeremías 2:21 y Isaías 5 del 1 al 7. ¿Quién quiere leer Isaías? Mi esposa. Muy bien. Vamos allá de Deuteronomio 32. Y acá tenemos a mi hermano con la mano más hábil. Muy amargo tienen. Muy bien. Gracias, hermano. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos.
Fíjese. Vamos al Salmo 88. Salmo 88. Hiciste venir una vid de Egipto y echaste las naciones y la plantaste. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo a menudo se usa esta imagen de la viña para hablar de Israel. Y vamos a Jeremías 2:21. ¿Sí? ¿Le das lectura, hijo? De favor. Amén, gracias. Y vamos especialmente a Isaías 5, del 1 al 7. Vaya ahí, por favor. Isaías 5. Amén. Gracias. ¿Quién es la viña? Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel es esta viña. Fíjese que el Señor, a través si usted lee en el Antiguo Testamento, el Señor siempre ha tenido cuidado de Israel y sigue teniéndolo. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Aunque ha sido un pueblo duro de cerviz, siempre el Señor ha sido fiel a este pueblo, pero realmente nosotros como gentiles, porque nosotros no somos judíos, nosotros entramos ahí como hijos adoptivos, ¿verdad? Somos parte también del pueblo de Dios. Y Israel, Dios, en este caso, si vemos ahí en Isaías lo que está hablando, habla de una viña improductiva, de una viña que no da fruto, que no da fruto. Sí, ya se nos había compartido también en la higuera estéril, ¿se acuerda? También de ese tema. ¿De quién estaba hablando? De Israel, de Israel. Realmente Dios ha tenido misericordia de Israel, pero también de nosotros, hermano. Ya vamos a hacer un ladito a Israel y vamos a centrarnos nosotros, se da como pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, Dios también demanda ese fruto. Dios demanda ese fruto para con nosotros. Hace muchos años, yo me acuerdo que acompañé en varias ocasiones a mi abuelito. Mi abuelito le daba por comprar sembradíos ya hechos de garbanza, o dependiendo la temporada. Y se iba y se la compraba al dueño. O sea, y ahí a ojo, le echaba ojo y ya decía, te doy tanto, y ahí estaban ahí negociando con relación a lo que estaba sembrado ya allí. Y pues obviamente pues el dueño estaba esperando que se le pagara
por ese plantío que tenía allí. Y varias veces me tocó acompañar a mi abuelito. Yo de primero pensé que eran de mi abuelito, pero ya después entendí que no, él iba y las compraba y el dueño era otro, porque ya después él iba a otro lugar, a Ibarra o acá para este lado de San José, pero el dueño era otro, ¿sí? Y aquí vemos realmente que el dueño de la viña es Dios, es el Padre Celestial. Y Jesús viene siendo el hijo del dueño de la viña. Dice allí, sigo leyendo, dice, tendrán respeto a mi hijo. Este es el heredero. Venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y Jesús representó la locura de los principales sacerdotes y ancianos que conspiraron para matar al Hijo del Padre, enviado a los rebeldes líderes de Israel. ¿Sí? Si se fija, sigue hablando de los líderes de Israel, de los que enseñaban la ley al pueblo de Israel. Los labradores tratan a los mensajeros de la manera más bárbara y agresiva, golpeando, matando, apedreando a muerte, altamente improbable en el ámbito natural, pero otra instancia en la que las parábolas tienen que violar la probabilidad natural para describir verdaderamente la conducta del hombre en el ámbito espiritual. Por los siervos aquí enviados a los labradores, sin duda, debe entenderse esos profetas que vinieron, ¿sí? Esos profetas temerosos de Dios, hablando de Jeremías, hablando de Isaías, hablando de profetas que no les importó, o sea, su vida para llevar el mensaje que Dios les mandaba, ¿sí? Si usted lee a Jeremías, la verdad es algo que era de valientes, hermanos, o sea, ir y llevar el mensaje, no era cualquier cosa, ¿sí? ¿Se acuerda cuando el profeta Natán enfrentó a David? ¿Qué manera de llegar con David y reprenderlo? Porque ¿a qué fue? Fue a reprenderlo a David. Bueno, estos profetas que estuvieron en el Antiguo Testamento y que fueron, todo se da, la mayoría de ellos fueron algunos aserrados, otros ahora sí que fueron asesinados, y realmente el pueblo de Israel estaba en contra del Señor Jesucristo aquí. Entre más se da, más pasa esto, el enojo de estos maestros de la ley se iba en gran manera. Ellos lo atraparon en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerda? Lo desterraron en su concilio en la sala de Caifás. Y cuando fue llevado sin la concurrencia de Jerusalén, lo mataron en el Calvario, siendo uno de los juicios más corruptos que ha habido. Uno de los juicios que tomaron ellos más, o sea, más viles, ¿sí? O sea, que se ensañaron totalmente y mostraron esa maldad contra Jesús. Sigo leyendo ahí, dice la palabra, a los malos destruirá sin misericordia. Y el mensaje de esta parábola es bastante claro, ¿verdad? Con esta respuesta, los principales sacerdotes y ancianos entendieron lo que los siervos malvados merecían. Verdaderamente aquellos siervos que se rebelan contra su amo de esta manera merecen juicio. Ellos sabían que el padre de familia tenía derecho a esperar sus frutos a su tiempo. De la misma forma, Dios
esperaba ese fruto del liderazgo de Israel, de ese servicio que daban al pueblo de Israel. ¿Pero qué encontró? Encontró poco, ¿verdad? Como se muestra en el mensaje de la higuera, ¿se acuerda? Encontró nada, no había nada. Dice Carlos Spurgeon, dice, oh, que el Señor levante una raza de hombres que le pague los frutos a su tiempo. El sello distintivo de un ministro fiel es que le da a Dios toda la gloria de cualquier trabajo que esté capacitado para hacer. Lo que no magnifica al Señor, no bendecirá al hombre, hermano. Eso dice en este escrito de Carlos Spurgeon. Sí. El sello distintivo de un ministro fiel es el que le da a Dios toda la gloria. Amén. Toda la gloria es para Él. Toda la honra es para Él, hermano. No es como dice aquel, le da la gloria para ti, Señor, y la fama para mí. No, toda la gloria. Dios nos guarde, hermano, de esas cosas. Porque lo que está pasando no es nuevo, ¿verdad? Como dice mi esposa a veces que vemos cómo camina el mundo o vemos las noticias, no hay nada nuevo. Nosotros somos ese pueblo, hermano. No somos Israel, pero somos un pueblo escogido por Dios. Amén. Dice ahí, sigo leyendo, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Los líderes de Israel eran tan corruptos que Dios estaba transfiriendo ese liderazgo a otros. ¿Sabe a quién? Hablando específicamente de los apóstoles. Y luego a la iglesia, que somos nosotros, hermano, la iglesia judía y gentil, que ellos iban a liderar. ¿Quiénes? Los apóstoles. Aquellos que, si los observamos, ¿verdad? Ahora sí que, si los observamos en este momento, cómo era cada uno de ellos, la verdad, ninguno calificaría. Ninguno de los 12 apóstoles calificaría. Todos venían del vulgo, hermano. Pero esas personas que Jesús escogió fueron transformadas. Sí, porque ellos después entendieron realmente el evangelio de Cristo y no les importó, ¿verdad?, poner su propia vida para llevar ese mensaje de Cristo a todo lugar donde iban. No les importó dar su vida por el evangelio, por hablar de Cristo. Si vemos a Pablo, ¿verdad?, como dice él mismo, como un abortivo, ¿verdad?, fui yo injertado ahí como el apóstol, ¿verdad? Y vemos esas características de los apóstoles, cómo cambiaron, hermano. Cómo cambiaron un antes y un después. Pero esos 3 años y medio que estuvieron junto al maestro, se vio reflejado después, cuando ellos reciben el Espíritu Santo. Amén. Que no les importó su vida, no les importó nada de eso. Después entendieron todas las enseñanzas que el Señor les dio para llevar a cabo, ¿sí? Y llevar ese evangelio de salvación a todas las personas, tanto gentiles como judíos. Vamos ahí al 42, al 46, hermano, acompáñenme ahí al verso. Y Jesús aquí advierte a los líderes religiosos del resultado de su rechazo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Tenían miedo. El Señor estaba hablando bien claro, ¿verdad? Contra los principales sacerdotes y fariseos. Estaba hablando de manera muy clara, hermano. Nunca leíste en las Escrituras, dice, esta manera de dirigirse a los principales sacerdotes y los ancianos de Israel, ponga atención, debe haberles enfurecido. Porque Jesús está hablando, ¿sabe con quién? Con los teólogos de Israel. Con los que sabían, era la Escritura. Y les pregunta si alguna vez han leído las Escrituras. ¿Se fijaron? O sea, ¿nunca leíste en las Escrituras? ¿A qué se dedicaban estos principales sacerdotes, hermano? A estudiar, a leer la palabra, a enseñar la palabra a Israel. Y dice ahí, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Jesús citó esto del Salmo 118 para recordarles que su rechazo hacia él hablaba más de su culpa y de su juicio venidero que de Jesús mismo. Aunque lo rechazan, él sigue siendo la cabeza del ángulo, hermano, cumpliendo así el gran salmo mesiánico que usted lo puede leer, el Salmo 118, como una pintura de un gran Señor. Jesús no está bajo juicio, sino aquellos que lo están viendo, hermano. Estos líderes que rechazaron a Jesús tuvieron que escuchar las consecuencias eventuales de ese rechazo. Y claramente Jesús afirmó ser esa piedra desechada. Vamos a ir al Salmo 118. Vamos a leer del 22 al 24. Salmo 118, 22 al 24. ¿Quién lo quiere leer? Tengo 4 también. 5. Levanta su mano. ¿Nadie? Mi hermana Lucero, Salmo 118, 22 al 24. Y Isaías 8, del 13 al 15. Carla. Isaías 8, del 13 al 15. Y Isaías 28, 16. ¿Quién? Mi hermana Liz. Isaías 28, 16. Y Daniel 2, 34. Dulce. Daniel 2, 34. Y Daniel 2, 44 al 45. Sería el último, mi hermano. Muy bien. Muy bien, vamos a leer el Salmo 118, 22 al 24. Escuche, mi hermano. Amén, aleluya, hermano, amén. Que Dios designó para ser la cabeza del ángulo, amén. También Él es la piedra. Vamos a Isaías 8, del 13 al 15. Amén, gracias. Con la que la gente se tropieza, la piedra de cimiento, preciosa y angular. Vamos a Isaías 28, 16.
Amén. Gracias. Y vamos a la piedra de Daniel 2:34. Amén. Y Daniel 2:44 al 45. Amén, amén. Y la piedra da que destruye al mundo en rebelión contra Dios. Amén. Bueno, sigo leyendo ahí. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús les advirtió a los líderes religiosos que si continuaban rechazando a Dios y a su Mesías, podían esperar que Dios pasara su liderazgo y su obra en la tierra a otros. Y el castigo es la pérdida de privilegios, el reino les es quitado y es dado a otros. La esfera en que debemos buscar a Dios, obrando en la salvación, ya no es la nación de Israel, sino otra nación. Esta no es la de los gentiles como tal. Eso requería, ¿verdad?, el etnet sin plural, que significa el sustantivo griego eknos, que se traduce como nación o pueblo. Un pueblo de Dios derivado de todas las naciones, judíos y gentiles, hermano. Una sola iglesia, una iglesia universal. Amén. Somos una sola iglesia, hermano. Aunque estamos aquí, allá en China también hay hermanos en Cristo. Somos una sola iglesia. Amén. Somos una sola iglesia. No son dos iglesias que lamentablemente se ha levantado, ¿verdad? Que no, que yo soy, bueno, que yo soy de diferentes denominaciones, ¿no? No, es que yo soy pentecostal y aquí nos han llegado, ¿verdad? Oye, ¿son pentecostales? No. Oye, ¿son adventistas? No. Y tantas denominaciones y lamentablemente eso no es bíblico, hermano. El hombre se ha encargado de hacer todo ese tipo de denominaciones. Cuando le pregunten a usted de qué denominación es, dígale, yo soy de Cristo. Soy cristiano porque sigo a Cristo. Y si nos vamos a la palabra de Dios, realmente se les llamaba, ¿se acuerda? Se les empezó a llamar los del camino, porque seguían a Jesús. Y luego después se les llamaba cristianos, porque lo hacían de manera despectiva, ¿no? Cristianos, o sea, un Cristo pequeño. Y ahora se ha levantado muchas cosas, hermano. Pero usted puede ver si esa persona cree en Jesucristo como el único Dios verdadero y que vino hace 2000 años aquí a la tierra y que la salvación es por gracia. Pues somos hermanos en Cristo, hermano. ¿Sí? No nos metamos en tantas cosas porque ya se nos explicaba anteriormente, ¿verdad?, que en algunas iglesias pues hay muchas cosas que el hombre ha puesto, ¿verdad?, donde incluso, ¿saben qué?, las mujeres del lado derecho y los hombres del lado izquierdo, si no es pecado. Y así, o sea, se han levantado muchas cosas, pero nosotros somos una sola iglesia, una iglesia universal, y por esa iglesia viene el Señor Jesucristo. ¿Qué advertencia es esta para nuestro propio país? Nosotros también estamos viendo el sacrificio y la deidad de nuestro Señor cuestionados.
y su sagrada palabra atacada por aquellos que deberían haber sido sus defensores. En lugar de que ellos fueran defensores, fueron los que atacaron a Jesús. A menos que haya una pronta enmienda, el Señor puede quitar el candelero de su lugar y encontrar otra raza que probara ser más fiel a Él y a su evangelio que la nuestra. Debemos de compartir el evangelio, hermano, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos realmente peligrosos, donde se ha quitado, ¿verdad? En muchos lugares, ¿verdad? Se predica de la gracia, de la supergracia, y eso va en contra realmente de lo que Dios enseña. Hablamos también de lugares donde se habla, ¿verdad? de la prosperidad, y el centro es lo material, es el dinero en la iglesia, es las necesidades materiales que hay, y se olvidan totalmente de enseñar a Cristo, de enseñar el carácter de Cristo que debe de tener. Dios estaba demandando, Jesús estaba demandando los frutos a estos líderes religiosos, pero que realmente no había fruto. No se encontró fruto desde la higuera estéril, no había fruto, hermano. Dios dejó esa viña y la dejó en manos de unas personas para que enseñaran al pueblo de Israel. ¿A qué? A mostrar esos frutos de Dios. Y ahora nosotros, ¿verdad? En este caso nosotros, trasladándolo a la actualidad, nosotros tenemos esa responsabilidad y ese privilegio de mostrar esos frutos de Cristo, hermano. Amén. No es posible, ¿verdad? Que un hijo de Dios, ¿por qué se llama hijo de Dios? Porque su papá es Dios, ¿verdad? Y un hijo de Dios, pues, busca imitar en todas maneras a Dios. En la misericordia, en el perdón, en la compasión, en la ayuda, ¿sí? Mostrando ese carácter de Cristo. Y muchas veces, ¿verdad? Muchas veces esa piedra viene a ser tropiezo para algunos porque no pueden hacerlo, ni quieren hacerlo, hermano. Ya se hablaba en el tema anterior de los dos hijos, ¿se acuerda? Uno que hizo la voluntad del padre, que dijo, no, yo no voy, y sí fue. Y otro que dijo, no, sí, ahorita voy, y no fue. Y ahorita, lo que estamos ahorita estudiando es una demanda de Dios, de Jesús, se da ante el pueblo de Israel, ante los líderes de Israel, a los que tenían que enseñar. Y usted puede decir, no, bueno, pues los responsables son el hermano Luis y el hermano Octavio. No, es usted en casa. Cada uno de nosotros tenemos una viña que Dios nos ha dado para cuidarla, para protegerla, porque no es suya, hermano. Esa viña que Dios le ha dado a usted no es suya, es prestada. ¿O creía que sus hijos son de usted? No, esa viña le pertenece a Dios. Y yo tengo que cuidar esa viña porque Dios me va a pedir frutos. ¿De quién? De cada uno de mis hijos, de mi familia. Esa es la viña que es de Dios, hermano. El propósito de Dios para el hombre y la mujer es una familia. Y es esa viña, hermano, que debe de estar cuidada, protegida, no descuidada. Imagínese una viña donde no haya cerca y se mete ahí cualquiera. Es como tener una casa y no tener puerta. ¿Usted viviría allí? No, ¿verdad? Yo recuerdo que mi papá siempre me mandaba a cerrar la puerta. Anteriormente eran de esas puertas de madera que se entrancaban, no sé si se acuerda. Se cerraban y luego se ponía un madero así para que no se pudieran abrir.
Y decía mi papá, hijo, ve, tranca la puerta. Y iba y la cerraba yo. Y a veces yo me dormía y decía yo, no, no cerré la puerta. Ya me levantaba y ya veía que mi papá ya lo había hecho. Esa es mi viña, hermano. Porque ahorita hablamos, ¿verdad? Estamos hablando de los líderes que descuidaron la viña que fue Israel. Pero trasladándola a nosotros, a la actualidad, ¿cuál es mi viña, hermano? ¿Qué estoy haciendo con mi viña? ¿Le estoy enseñando la palabra? ¿Estoy enseñando el temor de Dios? ¿El respeto a Dios? ¿Me estoy parando en la brecha con coraje? Porque vea el enemigo cómo está enseñando a nuestros niños, cómo se está ensañando con nuestros jóvenes, cómo se los está tragando el demonio, hermano. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Porque Dios nos ha dado la palabra. Nos dio a su hijo, a su único hijo. Y nos dio ese perdón de pecados. Ya estoy yo limpio de pecados. Pero ahora yo tengo que cuidar mi viña porque ellos tienen que tomar una decisión. No porque yo crea en Cristo, ellos ya son salvos. Ellos tienen que tomar una decisión en su tiempo. Porque ellos también van a formar una viña, van a formar una familia, van a formar un hogar. Y Dios viene a pedirte cuentas de esos frutos, así como cuando vino Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron? En lugar de mostrarle los frutos, en lugar de mostrar todo lo que habían hecho de enseñanza de la palabra hacia el pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Lo mataron. Lo mataron en una cruz. Que no sabían de dar realmente el plan de Dios, ¿verdad? Pero realmente eso fue lo que hicieron, hermano. En lugar de mostrar el fruto, y ahora eso se nos demanda a cada uno de nosotros en nuestra viña. Independientemente si soy hijo o si soy padre de familia. Si soy hijo, tengo mi responsabilidad en esa viña. ¿De qué? De mostrar el carácter de Cristo. Amén. Podemos ser quebrantados rindiéndonos humildemente delante de Dios o ser completamente desmenuzados en el juicio. ¿Cómo quiere usted, hermano? Yo mejor delante de Dios, humillado. Yo no puedo guiar a mi viña si el Señor no está conmigo. Porque ahora yo voy a dirigir mi viña como Él dice, no como yo digo. Amén. Dice que buscaron cómo echarle mano. En lugar de arrepentirse, los líderes religiosos respondieron con ira, continuando, incrementando la grandeza de su pecado de rechazar a Jesús. Y vea cómo el mundo rechaza, hermano, rechaza a Jesús. A algunos les gustan las alabanzas, ¿verdad? Pero nada más hasta ahí. O hay gente que le gusta escuchar las enseñanzas también, porque, oye, no había escuchado esa enseñanza así tan bonita. Pero nada más quedó así de bonita, entonces no sirvió la enseñanza. Porque la enseñanza se tiene que confrontar el corazón, hermano. La enseñanza que se predica tiene que confrontar tu corazón. Si no, fue una motivación de un orador para que salgas de aquí bien contento. Y no se trata de eso. Se trata de que salgas confrontado, ¿sí? Animado porque Dios está contigo. Dice que entendieron que hablaba de ellos. ¿Quién les dijo eso? Sus propias conciencias culpables, hermano. Y a veces la palabra de Dios nos habla a nosotros, ¿sí o no? A través de un canto, a través de la palabra de mi hermano que comparte, o de un servidor, y decimos, ¿quién le dijo? Ya, no es cierto. No es verdad, hombre. Y ya la dejas así. Y luego dices, Dios no me habla. Dios te está hablando, hermano. Dios te habla. En conclusión, los personajes principales de esta parábola son ¿quién? El dueño, ¿verdad? Que es Dios. La viña, que es Israel.
los labradores, que son los líderes religiosos judíos, y los agentes, que son los profetas y sacerdotes que permanecieron fieles a Dios y predicaron a Israel, no les importó morir. Y el último da el Hijo, que es Jesús. Los otros labradores, los gentiles. Y Jesús estaba poniendo al descubierto el complot asesino de estos líderes. En su deseo de alcanzarnos con su amor, Dios envió a su Hijo. Su vida perfecta, sus palabras de verdad, su sacrificio de amor fueron para motivarnos a que lo escuchemos y lo sigamos como ese Señor. Amén. Si rechazamos su gracia, rechazamos a Dios, hermano. Jesús se refiere a sí mismo como esa piedra rechazada por los edificadores. A pesar de haber sido rechazado por muchas personas, sería la cabeza del ángulo de su nuevo edificio. ¿Sabe de qué? De la iglesia, que somos nosotros. Con esta metáfora el Señor enseña que una piedra puede afectar a la gente en formas diversas, hermano, dependiendo de la manera en que se relacionen con ella. ¿Cómo quiere relacionarse usted con esa piedra? Ya lo leíamos en Isaías, en Daniel. Lo ideal es edificar sobre esa piedra, hermano. Pero muchos pueden tropezar con ella. Y en el juicio final aplastará a los enemigos de Dios. Cristo es la cabeza del ángulo. Al final será la piedra que desmenuzará. Él nos ofrece ahora misericordia y perdón, pero dice que después ofrecerá. No esperemos, hermano, para decidir. Esa piedra debe de ser el fundamento principal, el cimiento, hermano, de nuestra vida, de nuestra viña. Ese debe de ser la piedra, sí, el cimiento, que es Cristo, hermano. Si hay ese cimiento en su vida, en su familia, en su hogar, hermano, no le garantizo, ¿verdad?, que van a haber problemas. Al contrario, van a haber más. Pero no va a pasar nada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque su cimiento es Cristo. La piedra que está sosteniendo su viña se llama Jesucristo. No es usted. No son sus ideas. No son sus pensamientos. ¿Sí? Sino que es la palabra de Dios que va a permanecer en ese cimiento que no se ve, pero que sostiene todo. Y es Cristo, hermano. Amén. Usted decide si quiere usar esa piedra para cimiento, que le dé un descalabrón a usted, una descalabrada. ¿Cuándo se descalabra? Cuando no quiere aceptar la palabra. Cuando Dios te manda y demanda esos frutos de ti. Dios quiere frutos, hermano. Dios está demandando de su viña, de su iglesia, familias fuertes, temerosas de Dios, jóvenes que teman a Dios, que se enamoren de Cristo, así como ese José, como tantos jóvenes en la Biblia, como Esther, que no les importó su propia vida, porque fueron enseñados. Si usted ve a José, ¿quién le enseñó el temor a Dios? Su papá. Su papá le enseñó, aunque estuvo solo. Yo creo que él recordaba toda la enseñanza de su padre y mostró ese fruto. No deje de enseñar, hermano, a sus hijos. No descanse, hermano, de enseñar. Aproveche toda la situación para enseñar, con palabra y con ejemplo, para que esa viña se permanezca firme. Y cuando venga el Señor por sus frutos, le diga: Señor, pues me diste 5 hijos, no son míos, son tuyos, y aquí están. Dios no va a venir a preguntarte, ¿verdad?, ¿cómo te fue en la vida profesional? Que tenemos vida de trabajo y tenemos que hacerlo bien.
Pero realmente lo que prevalece, hermano, es lo eterno, es la palabra de Dios que usted ponga en el corazón en su viña. Amén. A lo mejor lo agarramos a edad para aprovechar, pero es realmente, hermano, la viña es la iglesia de Dios, pero en la iglesia está formada por familias que Dios ama, hermano. Dios ama a la familia. Así que defiéndala, hermano, defiéndala. ¿Cómo la voy a defender? No, no que se vaya allá y tape ya la Hidalgo, o que se ponga con pancartas, ¿verdad? No, defiendo la familia, no. En su casa, hermano, mostrando ese carácter de Cristo dentro del hogar, que ahí es donde, como dice mi abuelito, ¿verdad? La puerca torció el rabo. Ahí es donde debemos demostrar ese coraje, hermano. No, 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 a ver, hijo, no, eso es robar, hijo. Y mira, esto pasa cuando sucede. Y tenemos mucho, hermano, que trabajar. Es lo bonito, hermano. No se me duerma en sus laureles. No se me duerma porque el enemigo no duerme, hermano. El diablo no juega a ser diablo. Es diablo y quiere destruir familias, quiere destruir a nuestros jóvenes, quiere destruir a nuestros pequeñitos que están ahí. ¿Y usted qué está haciendo? Párese en la brecha, hermano, con esa piedra que es la roca de nosotros es Cristo. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano, para terminar. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, porque tú nos has dado, Señor, la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Nos has dado esta viña, Señor, que es tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a nuestros hermanos que servimos, Señor, desde el aseo, desde la alabanza, desde los maestros, desde los que compartimos, Señor, a cuidar tu viña, Señor. A ser cuidadosos, Padre, porque no es nuestra iglesia, no es nuestra viña, es tuya. Y tú, Señor, pagaste un precio muy alto, que fue tu propia vida, Señor, para darnos esa salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestra viña también, que es nuestro hogar. Que aunque algunos ya tenemos hijos que están casados, pero no dejan de ser parte de nuestra responsabilidad, cómo viven. Ayúdanos, Padre, te necesitamos, Padre. Te necesitamos para que tú nos revistas con ese poder por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para defender tu palabra en nuestro hogar, para no dejar que nuestras puertas se queden abiertas al enemigo, Padre. Ayúdanos, Señor, estamos necesitados de ti, Señora, que no caigamos, Señor, como esos líderes, sacerdotes que sabían la palabra, que sabían todo, pero no practicaban nada. Eran hipócritas y eran corruptos. Ayúdanos, Señor, a que no caigamos en eso, a nomás decirnos que somos cristianos, pero que no nos parecemos en nada a ti. Queremos, Señor, parecernos cada día más a ti. Ayúdanos, Señor. Yo te lo pido, Señor, en mi caso, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ayuda a tu pueblo, Señor. Tú sabes sus áreas. Tú sabes su caminar, Padre. Que no descuiden su viña. Que se planten, Señor, fuertes sobre esa roca que eres tú. Aunque el mundo se abra en dos, tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio. En cualquier tribulación, tú estás allí, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos has dado a todos los que hemos creído en tu Hijo, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.